Bienvenidos a nuestro canal Actualidad Sin Fronteras. Hoy les voy a hablar sobre el Tren de Aragua, la banda criminal creada por el chavismo, una de las más temidas de América Latina. Esta es la historia contada de cómo un gobierno convirtió a los sindicatos y a las cárceles en un imperio del crimen. El Tren de Aragua es una peligrosa banda asociada al chavismo. Hoy en día es un tema recurrente y ampliamente mencionado. Sin embargo, muchos desconocen su verdadero origen y la relación directa que mantiene con el chavismo y sus líderes. En este reportaje buscaré de explicar todo esto, desde sus inicios hasta cómo se consolidó como una de las organizaciones criminales más temidas del continente americano. Si crees que las pandillas son solo un problema de pobres, espera ver realmente quién está detrás. Pero antes quiero decir algo. Algunos piensan que no vale la pena recordar o hacer una reseña histórica sobre una banda de delincuentes. Sin embargo, si lo vemos de una manera amplia, no es solo una banda más, ya que, según investigaciones, el poder de esta escala hasta niveles gubernamentales, nacionales e internacionales. Entonces creo que sí vale la pena, ya que esta organización delictiva ha impactado a todo un continente. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Me voy a ir un poco atrás antes de que se fundara la banda El Tren de Aragua, ya que hay hechos importantes que se deben tomar en cuenta. Todo comenzó en el año 2001, cuando Hugo Chávez ejercía como presidente y su popularidad ya había caído drásticamente. Por instrucciones de Fidel Castro, Chávez le encomendó a Diosdado Cabello y Miguel Rodríguez Torres crear milicias armadas de partidarios chavistas fieles en cada comunidad para reprimir y amordazar las voces de inconformidad que ya se notaban ante el nefasto gobierno que estaba haciendo. En esa época se eligieron muchos líderes que fueron entrenados en combates. Recuerden a la militante Lina Ron, quien fue una peligrosa partidaria de Chávez y que llevaba a cabo todo tipo de delitos con el permiso de la tiranía en ese momento. Años después, específicamente en el 2006, Hugo Chávez fue visitado por autoridades iraníes, quienes le aconsejaron que ampliara el concepto de los círculos bolivarianos a algo más paramilitar, emulando las milicias iraníes y sus proxies en el Medio Oriente. En esa época, Chávez recibió apoyo del general llamado Mohammad Reza Natki. Este ayudó al chavismo a ampliar el concepto de los colectivos armados. De esta manera, estos grupos irregulares recibieron armas, sistemas de comunicación, motocicletas y equipo de vigilancia para ejercer control inicialmente en algunas zonas de Caracas. En paralelo, en el mismo año 2006, el gobierno de Chávez anunciaba el Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario, que iba a conectar los 4 puntos cardinales del país con vías de trenes. E inicialmente comenzaron con el proyecto para unir los estados Aragua y Carabobo. En este proyecto comenzó una guerra de sindicatos, donde algunos de estos eran de origen adeco, mientras otros eran de origen chavista. Por supuesto, las autoridades comenzaron a darle prioridad e importancia a los sindicatos fieles a ellos. Entonces surge uno llamado Sindicato Bolivariano del Tren de Aragua Carabobo, que luego fue conocido por su nombre corto como el Tren de Aragua. Este sindicato inicialmente comenzó a extorsionar trabajadores para darles puestos en la empresa, pero fueron tomando poder hasta llegar a los gerentes y pedir más favores y más beneficios. Al principio solo se dedicaban a la parte sindical, pero luego comenzaron a robar materiales para revender y con alianza de jefes chavistas a desviar recursos, por lo que fueron tomando mucho más poder. Pero hasta ese momento el Tren de Aragua era solamente una organización sindical, muy corrupta, pero que no se dedicaban directamente a actividades criminales. En esa época había una banda de piratas de carretera que operaba entre Guárico y Aragua, liderada por un delincuente conocido como el Picure. Esta banda se dedicaba inicialmente a interceptar carros de gente que viajaba y robarlos. Cuando el sindicato Tren de Aragua
vio que sus ingresos habían bajado porque el proyecto fue paralizado por el chavismo. Lógico, debido a la corrupción. Estos comenzaron a robar los carros de gente adinerada del sector, usando a esta banda, la del Ticure, y otras para pedir rescate por ese mismo vehículo. Entonces, a partir de ahí, el Tren de Aragua pasó de ser un sindicato a una banda criminal establecida como se conoce ahora. Con el paso del tiempo, ampliaron sus actividades a secuestros, robo de fincas, extorsión bajo la figura de vacunas, tráfico de drogas, entre otras cosas. Mientras Chávez anunciaba megaproyectos ferroviarios, sus sindicatos leales extorsionaban obreros. Pero al paralizar las obras encuentran un nuevo negocio, el secuestro, a través del Tren de Aragua. En el año 2012 pasa algo clave para el crecimiento exponencial y la peligrosidad de esta banda. La llegada de Tarek El Aissami como gobernador del estado Aragua. Aissami es conocido por ser agente iraní y apoyo de grupos terroristas como el Hezbollah. Como gobernador, Aissami comenzó a tener conexiones con los líderes de esta banda, ya que necesitaba controlar a empresarios dueños de fincas y a la sociedad en general. Además, fue cuando usó la cárcel de Tocorón como centro de operaciones y expansión de este grupo criminal. Luego aparece el Niño Guerrero. Héctor Rutherford Guerrero Flores es un hombre que desde joven estuvo dedicado al crimen. En el 2001, con apenas 18 años, había sido reclutado para formar parte de los círculos bolivarianos y había sido entrenado con los colectivos para defender a la revolución chavista. Pero en el año 2005 decidió que él quería ser independiente, así que atacó una comisaría para robarle las armas, asesinando a un comisario de la policía. En el año 2010 es recluido en la cárcel, pero se escapa en 2012. Siendo recapturado en 2013. En plena formación de Tocorón como centro de operaciones del Tren de Aragua, este logra aumentar su poder y controlar todo el penal, llegando a ser el PRAN que tenía comunicaciones directas con el gobernador y con la recién llamada ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Iris Varela también es parte fundamental de esta historia, ya que en 2011 es llamada ministra. Ella se puso como meta convertir las cárceles en centros de entrenamiento para defensa de la revolución, donde los pranes tuvieran poder de estas y a la vez usaran estos centros para cometer delitos afuera. Comenzó con las extorsiones telefónicas, pero a su vez los pranes comenzaron a comunicarse entre ellos y a crear alianzas para ampliar sus negocios. Uno de los más hábiles fue el Niño Guerrero, que no solo tenía apoyo político sino de otros pranes. El negocio de este se fue ampliando a delitos digitales, trata de blancas, entre otros. Entonces fue cuando Iris Varela propuso que los presos fueran utilizados como milicianos en defensa de la revolución. Esto provocó que el gobierno ampliara sus operaciones en las cárceles, proveyendo aún más de armas de guerra a estas bandas, que usaban las cárceles para pernoctar, pero salían a cometer todo tipo de delitos en el territorio. Coincidieron con las llamadas zonas de paz, que fueron lugares que creó Chávez para que esos bandidos vivieran tranquilos sin intervención de la policía. De esta manera inicia esta banda con apoyo del gobierno chavista, más la libertad de delinquir con la excusa de mantener control social. Banda que ha aterrorizado por años a venezolanos de bien y que luego con su internacionalización ha crecido más este estigma que persigue a cada venezolano. Esta no es solo una historia de crimen, es la prueba de cómo un régimen usó el miedo como arma. Y mientras el Tren de Aragua se expande por América, queda solo una pregunta: ¿qué los detendrá? Deja tu opinión en los comentarios y si te ha gustado el video, dale like, comparte y suscríbete. No cuesta nada y me estarás ayudando un montón. Muchas gracias y hasta el próximo video.